¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mente, cuerpo, espíritu. MCE Terapia Holística Checa te saluda. Te da la más cordial de las bienvenidas y me da mucho gusto que estés aquí porque, bueno, pues hoy vamos a hablar de un tema fascinante, un tema en el cual pues ya llevo muchos años trabajando en él, trabajando con pacientes que lo padecen. Y bueno, pues este tema es el trauma. Mi nombre es Ipsia y como ya lo escuchaste, soy terapeuta. Bien, pues hablemos de lo que es el trauma, porque todo el mundo utiliza la palabra trauma para describir cualquier situación difícil. Uy, ¿viste? Qué traumante estuvo esta situación. ¡Ah! Uy, no, eso es como para que te cause un trauma. Y bueno, en el fondo tienen razón. En el fondo, aun cuando se utiliza mucho y a lo mejor no se sabe el peso que esta palabra tiene, tienen razón, porque es eso precisamente, cuando hay sucesos o eventos extraordinarios en nuestras vidas, en los que nos pasan cosas o situaciones que no sabemos manejar, puede ocasionarnos un trauma emocional, algo que nos llega por sorpresa, algo en lo que no estamos preparados. Efectivamente, eso es trauma. Pero vamos a ver una definición un poco más concreta. ¿Y de dónde viene la palabra trauma? La palabra trauma viene del griego, que significa herida. Entonces, si vemos lo que es el trauma, es decir, la herida, podríamos definirlo como, pues, que un trauma es una herida, vamos a llamarlo así, es una herida duradera, la cual puede ser provocada por varias situaciones. Y muchas veces escuchamos más la palabra trauma o estrés postraumático, trastorno de estrés postraumático, que es derivado del trauma, que posteriormente dedicaré un video específico para estrés, para el trastorno de estrés postraumático. Pero en esta ocasión, el trauma siempre lo asociamos con eventos naturales, con situaciones ocurridas por algún desastre natural, como pueden ser terremotos, tsunamis, tornados, huracanes, maremotos, bueno, en fin, no sé, cosas naturales, ¿sí? Pero también puede ser algo ocasionado por el hombre, ajá, como puede ser las guerras, puede ser algún abuso físico, algún ataque físico, algún asalto, ya sea físico o sexual, puede ser tal vez algo que nos haya impactado como un accidente automovilístico o el presenciar, estar como testigos de un accidente, ya sea de avión, de auto o de barco o cualquier cosa. Podemos estar tan simplemente en la playa tomando el sol y de repente pues estamos escuchando gritos y no sabemos qué está pasando y resulta que una persona se fue a nadar a lo más profundo y se está ahogando o quizás se haya ahogado y puede ser una situación tan traumante o una emoción tan fuerte que no sabemos manejar que puede resultar en un trauma. Y disculpen si pongo ejemplos tan fuertes y pero bueno, es lo que pasa en ocasiones, ¿no? Entonces, un trauma surge tanto porque has tenido o has sufrido un miedo con una gran intensidad que se pudo haber convertido en un terror, o porque te has sentido incapaz de manejar un peligro, ya sea ese peligro o u otro peligro que sea real o casi real. La importancia de sufrir traumas durante la infancia, por ejemplo, o la adolescencia,
pues puede ser también algún abuso físico, emocional o sexual, incluso hasta la violencia doméstica o el suicidio, que te hayas enterado del suicidio de algún amigo o que hayas presenciado algún ataque semejante, o que te hayas enterado de la muerte de algún ser querido que haya sido también por un suicidio. Entonces, cosas así tan fuertes pueden causarte un trauma, un dolor muy fuerte, un miedo aterrador, ¿ok? Eso puede causar un trastorno mental y una situación crónica físicamente que puede afectar el resto de tus vidas. ¿Ok? Y bueno, pues hay un estudio que demuestra que el sufrir traumas durante la infancia y o la adolescencia es un factor que mayormente contribuye al inicio temprano de enfermedades o trastornos mentales, tales como la depresión, ansiedad, el abuso de sustancias y un largo etcétera. Y si no se saben manejar estas situaciones de índole de salud mental, pueden convertirse en un trauma. ¿Ok? Entonces, para ir entendiendo un poquito, el trauma es una emoción física que podemos tener donde podemos sentir miedo terrorífico, podemos estar en una situación donde no tenemos elementos cómo manejar la situación y puede ser también una situación que hayamos vivido de extremo impacto durante nuestra niñez o durante nuestra adolescencia, que al no saber manejarlo puede desarrollar una depresión, una ansiedad o un abuso de alguna sustancia, llámese alcohol o drogas. ¿Y por qué se usa alcohol o drogas? Para calmar ese dolor interno que tenemos. Y también se usan otro tipo de arreglos o formas para sentirnos sanos o para liberar ese dolor emocional a través del dolor físico. Entonces, cuando no sabemos manejar toda esa situación, desemboca en un trauma y posteriormente en un trastorno de estrés postraumático, que ya dije, lo voy a hablar en otro video. Bien, y también voy a dar más detalles en otro video sobre depresión y en otro sobre la ansiedad, ¿ok? No voy a tocar mucho el tema de abuso de sustancias porque no es que no conozca, pero no es mi especialidad. Entonces no quisiera ahondar en ello porque no tengo elementos suficientes. Bueno, tengo los elementos y les puedo dar una embarrada, pero el chiste es ahondar en ello, ¿ok? Bien. Entonces, ¿cómo saber si uno ha sufrido de un trauma emocional? ¿Cómo podemos saber? Ya más o menos te dije cuáles pueden ser las causas, pero en realidad, ¿cómo saber si lo estamos desarrollando? ¿Cómo saber si estamos desarrollando ese trauma emocional? Bueno, pues muchas veces eh, voy a decir algo increíble, pero es que tenemos un cerebro tan inteligente, tan inteligente que lo que hace es cuando tenemos un impacto fuerte, como que se encapsula. Hagan de cuenta que, que es una tortuga y ven que tiene su cabecita. Entonces ahí anda la tortuga con su cabecita, tin, 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 tin. Y de repente, ¿qué pasa con la tortuga cuando siente miedo? Mete su cabeza en su caparazón. Exactamente hace lo mismo el cerebro. Se contrae y lo que hace es borrar, bloquear, vamos a llamarlo así, borrar o bloquear ciertos episodios que nos han dolido, que nos han lastimado. Pero la manera como podemos detectar si estamos padeciendo, si estamos atravesando o estamos entrando en una situación de trauma, es cuando notamos que no podemos dormir.
que tenemos pesadillas por las noches y cuando estamos reviviendo inconscientemente aquello que causó el trauma, aquel incidente. Podemos también notar que de repente, y eso posiblemente alguien cercano a nosotros, mamá, papá, esposo, pareja, hijos, compañeros del trabajo, etcétera, puede notar de que estamos desarrollando una gran irritabilidad en nuestro comportamiento y sin nosotros darnos cuenta, ¿ok? También podrás darte cuenta de que estás desarrollando un trauma o que ya lo tienes cuando notas mucho nerviosismo a todas horas, es decir, ansiedad, ¿ok? Que tengas un temor porque va a ocurrir una cosa que tal vez no le encuentres sentido, ¿ok? Miedo a cualquier tipo de situación que por el más mínimo detalle, tu mente te lleve a ese lugar. Y te voy a decir algo muy interesante. La mente puede comportarse como esa tortuga, encapsulando, bloqueando esa situación. Pero ¿sabes tú quién nunca, jamás olvida? El cuerpo. El cuerpo, y cuando me refiero al cuerpo, me refiero a vista también, me refiero a los sentidos, a los oídos, el olfato, los oídos. Cuando pasó cierta situación, estaban tocando en la radio tal canción, y si yo la vuelvo a escuchar, esa canción me lleva a la situación vivida. El olfato. Ese hombre que me asaltó olía a esta loción. Cuando me ocurrió cierta situación, iba pasando esta mujer con ese aroma de perfume. Por ponerte un ejemplo. O mi mamá estaba guisando cierto platillo. O yo estaba haciendo cierta cosa que me recuerda el olor, el oído, algo que estaba yo escuchando, ¿ok? Entonces, hay muchas cosas que el cuerpo, o más bien, todas las cosas que el cuerpo nunca va a olvidar, ¿ok? Entonces, vamos a recapitular un poco y vamos a ver cuáles son las causas de esos traumas o de esas situaciones que pueden ocasionarte un trauma emocional. Y como lo decía, son eventos que tienen un potencial que pueden causar el sufrimiento humano de manera significativa y sobrepasar los mecanismos y habilidades naturales que tenemos como seres humanos. Eventos extraordinarios que salen de la experiencia humana común y que generalmente producen fuertes reacciones emocionales, físicas, conductuales y espirituales de la persona que lo está viviendo, de la persona que lo está pasando. Y bueno, pues de esa manera es como podemos tal vez, perdón, desarrollar un trauma emocional. Bien, ¿qué tipo de situaciones nos pueden ocasionar algo semejante? Puede ser un robo, que alguien forcejeó conmigo o que alguien me apuntó con la pistola, algún asalto, donde me cortaron, donde me jalonearon, donde me rompieron, donde me arrastraron, ¿ok? Donde me apuntaron también con una pistola, pero no me hicieron daño, sin embargo le hicieron daño a la persona de al lado, alguna violación, algún secuestro, algún homicidio, ya sea que estés presenciándolo o que sepas de un ser querido. La pérdida de un padre, de una madre, de un hijo, cuando haya sido ocasionado por un suicidio. Violencia en todas sus manifestaciones, ya sea violencia de género, intrafamiliar, maltrato físico, sexual, psicológico, verbal, financiero, etcétera. Intimidación laboral,
¿ok? Acoso, acoso, intimidación escolar, llamada también bullying, y que todo eso, no por una vez, sino cuando es constante. Accidentes graves de automóvil, donde tú hayas estado manejando o tal vez tú vayas en el camión, en el transporte y puedas, y el conductor pierda el control y puedan tener un accidente, donde tú puedas estar herido o tal vez tú no, pero los de al lado sí, o los de afuera de tu coche o afuera del camión hayan tenido un accidente, un desastre muy fuerte y tú lo estés viendo, ¿ok? Este, cuando hay un desastre natural, como pueden ser incendios, terremotos, inundaciones, huracanes, tornados, cualquier situación, cualquier resultado devastador puede ser causa también de trauma y no se hable de las guerras. Definitivamente las guerras son algo que lo vemos aquí en Estados Unidos, lo vemos con los veteranos de guerra, aquellas personas que han participado en tantísimas guerras que tiene este país contra el mundo entero, o bien en mi adorado y amado México también, ¿no? Que en constante día a día, pues aun cuando no hay guerras, hay una especie de guerra interna. Y bueno, pues ahorita como estamos viendo el mundo, puede ser causa de un trauma también el estar constantemente viendo, siguiendo ciertos programas y nos va ocasionando pues cierto estrés, ciertas emociones. Podemos tener incluso hasta pesadillas, como decía hace un momento, y bueno, puede ser el origen de un trauma, de una situación emocional fuerte. Entonces, yo creo que aquí es conveniente darse cuenta y sin importar el origen, sinceramente, pero darse cuenta de las consecuencias y de lo fuerte que esto puede ser, porque si estás tú en el inicio de um, de ese desarrollo del trauma, pues sería conveniente que participaras y que te pusieras en contacto con una persona experta en salud mental. Por lo regular, todos mis pacientes que yo veo tienen trauma. Eh, no creo que, no creo que haya, que tenga yo uno que no lo sea. Y si es alguien que viene por situación, como lo dije al principio, situación de alcohol o drogas, pues yo simple y sencillamente lo refiero con otro colega. Si es alguna situación de juego, lo refiero también con otro colega, porque bueno, lo que yo trato más que nada es el trauma, es el autoestima, la depresión, la ansiedad y bueno, pues también trabajo bastante el trastorno de estrés postraumático, por supuesto, y algún otro tipo de trastornos que sean por alguna situación emocional y sobre todo que estos vengan de la infancia o de la adolescencia. Por lo regular yo trabajo nada más con adultos o con mayores de 17 años que ya son casi adultos, que están a meses de cumplir la mayoría de edad. Entonces, sin importar, como decía, el origen de esta situación del trauma, es importante consultar con un especialista de salud mental. Y es también importante tener y sentir una seguridad y un bienestar en la persona. ¿Por qué? Porque es importante, porque uno puede comenzar a desarrollar creencias falsas y destructivas de uno mismo y del entorno que nos rodea. Y estas creencias se pueden presentar en forma de pensamientos como soy incapaz de hacer tal cual cosa, uy, no, es que mejor no hago esto porque soy tan miedosa que para qué lo hago, no me atrevo a hacer esto. Y empieza uno a desarrollar este tipo de pensamientos de que no soy capaz, no soy una buena persona, me empiezo a hacer chiquito, empiezo a perder mi autoestima,
a través de esas creencias que interfieren con mi vida diaria y que a la larga también pueden dificultar mi comportamiento. Entonces, bueno, pues sin más, esto es lo que quería compartir con todos ustedes referente a lo que es el trauma. Y bueno, pues si tienen alguna duda, si tienen algún comentario que sea de sentido común para, es decir, para cualquier persona, hagan sus comentarios aquí en YouTube. Y si no, si es un comentario o es una pregunta más personalizada, no lo dejen aquí. A mí me importa mucho y cuido mucho la confidencialidad y privacidad de las personas, así que sería mejor que en la cajita de descripción tengo yo mi información. Pueden contactarme, pueden mandarme un texto, pueden buscarme, pueden llamarme, pueden mandarme un correo electrónico y hacer cualquier tipo de pregunta. Y yo con mucho gusto les contestaré. Ok, bueno, pues muchísimas gracias por toda su atención y bueno, pues estaremos aquí en contacto en la próxima. Ok, hasta entonces, mente, cuerpo, espíritu, terapia holística, Checa te agradece mucho, de verdad. Gracias por estar aquí. Hasta entonces, chao.